Bienvenidos a la primera sesión de nuestros conversatorios de riesgos del año 2024. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es los principios básicos del riesgo de tasa de interés del libro bancario. En esta oportunidad nos acompaña André González. André, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Fernanda, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, les comento mientras tanto un poquito las reglas del juego. En caso de tener alguna duda o inquietud, pueden levantar la mano. Con mucho gusto les cederemos la palabra o si desean escribir por el chat, también estaremos leyendo las preguntas. Damos entonces inicio formal. André, bienvenido. Listo, Fernanda, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo les ha ido? Como mencionó Fernanda, mi nombre es André González. Y bueno, básicamente el día de hoy pues estaremos conversando la próxima media hora, 40 minutos un poco sobre todo lo referente al riesgo de tasa de interés del libro bancario y básicamente en particular a lo que define la circular externa 025 de 2022 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que básicamente lo que hace un poco es formalizar, ¿no? Generar todo lo referente a los estándares, a los límites, políticas, es decir, todo lo que implica la gestión del riesgo de tasa de interés del libro bancario para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, básicamente, un poco lo que buscamos nosotros en los riesgos en la sesión del día de hoy simplemente es contarles a ustedes un poco sobre cuáles son esos principios básicos de este riesgo de tasa de interés del libro bancario, que estoy seguro que no es que las entidades no lo conozcan ni mucho menos, sino que simplemente con este circular se formaliza, ¿no? Y se estandarizan, digamos, todo lo referente a las etapas de este riesgo, de manera similar a lo que sucede en otros riesgos. Entonces creo que es más una formalización y estandarización de un tema que claramente es muy relevante dentro de la gestión de riesgos de cualquier entidad, pues en este caso vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces lo que buscaré simplemente es contarles un poquito de qué se trata, ¿no? Contarles un poco cuáles son las variables más importantes. Será simplemente un breve abrebocas de todo lo que implica esta circular, todo lo que implica en implementación, sobre todo para las entidades vigiladas, y resaltaré seguramente algunos de los temas principales dentro de los cuales se deben abordar cuando uno está hablando un poco de la metodología, de los procesos de medición, y un poquito de entender a fondo qué implica el riesgo de tasa de interés del libro bancario. Eso es un poco lo que buscamos en esta sesión dentro de nosotros, dentro del equipo de riesgos. Entonces, si quieres, Fernanda, le das modo presentación, si me ayudas, por favor. Yo voy a quitar mi cámara para poder contar la historia acá de este tema. Y bueno, entonces como les conté, pues básicamente pues, les estaré contando la historia de este riesgo. Y si les parece, pues por el chat van escribiendo sus preguntas, como mencionaba Fernanda. No sé, yo creo que son las 2:10, más o menos 2:40 aproximadamente. Terminaré un poquito como los temas de la presentación. Y si les parece, a esa hora, Fernanda, 2:40, me ayudas con las preguntas que han surgido en el chat, o a esa hora pues pueden levantar sus manos y pues nos cuentan cualquier duda o pregunta que tengan en relación a lo que estamos conversando. ¿Listo? Si les parece. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos, dale la siguiente, por favor. Entonces, un poco, como les conté, nace esta circular externa 025 del 2022 que genera ya las definiciones propias de lo que es el riesgo de tasa de interés del libro bancario. Entonces, todo el tema comienza un poco desde este punto de vista y es, pues, ¿qué se define como ese riesgo de tasa de interés del libro bancario? Fundamentalmente, este riesgo lo que busca para las entidades vigiladas por Superfinanciera es analizar un poco esos eventos naturales que suceden en la estructura de las entidades financieras en términos del negocio, digamos, fundamental que es la colocación y la captación de recursos. Oye, un eco, si me ayudan, por favor. Si me ayudas, creo que eres tú, Fernanda, si me ayuda a poner mute. Entonces, un poco lo que les mencionaba es, básicamente, este riesgo nace de ese análisis de cómo las tasas de interés pueden impactar el negocio, digamos, fundamental de las entidades financieras, que nace el principio sencillo de colocar recursos y captar recursos. Finalmente, en ese proceso de colocación y de captación de recursos, lo que se da simplemente es una mezcla en el comportamiento de las tasas de interés. ¿Qué implica eso? Pues unas serán las tasas a las cuales las entidades captan los recursos y otras serán las tasas a las cuales esas entidades básicamente colocan esos recursos que captan del público. ¿Qué sucede? Al ser estas tasas diferentes, ¿cierto? No ser el mismo
nivel de tasa de interés y en muchos casos no ser la misma tasa. ¿Qué significa eso? Que puede que yo las captaciones las haga en tasa fija, pero la colocación la haga en tasa variable. Eso ya genera un riesgo de tasa de interés del libro bancario, pues de allí nace efectivamente esta necesidad de crear, digamos, todo un sistema de administración de riesgo para el riesgo de esa tasa de interés del libro bancario. De ahí surge un poco esta discusión, ¿no? Entonces, ¿y qué es el libro bancario? Pues básicamente todo aquello que hace referencia a esas variables relevantes de las entidades financieras en términos de captación y de colocación. Es decir, lo que yo debería pensar es qué productos tengo en captación, qué productos tengo en colocación y básicamente esos productos que estén ligados en captación y en colocación a tasas de interés de una manera directa o indirecta, pues obviamente hacen parte de este riesgo de tasa de interés del libro bancario. Así funciona un poco esta película pues de esta nueva circular. Entonces, este riesgo por definición, pues digamos que se puede medir en términos actuales y en términos prospectivos. ¿Qué significa eso? Que yo bien puedo hacer un análisis del riesgo de tasa de interés del libro bancario, utilizando un poco pues expectativas, ¿cierto? ¿Qué espero que suceda en términos, por ejemplo, del comportamiento de las tasas a futuro, de las curvas? Ahora les cuento un poquito más en detalle de ese concepto de las curvas y cómo el comportamiento a futuro de las curvas de tipo de interés, tanto en captaciones como en colocaciones, y las propias del mercado, es decir, incluso aquellas curvas que no están directamente ligadas a este comportamiento, cómo esas diferentes curvas impactan ese riesgo de tasa de interés del libro bancario. En términos prospectivos me refiero a tratar de pronosticar un poquito qué puede pasar con esas tasas. Y el riesgo actual, pues básicamente hace un poco referencia a si las condiciones actuales de esas curvas de tipo de interés se mantienen, que implicaría, digamos, ese riesgo de tasa de interés del libro bancario, que en algunas ocasiones puede implicar resultados positivos, resultados a favor de la entidad, y en otros casos, pues resultados negativos o en contra, ¿no? Es un poco la forma en la cual se analiza y de lo que uno siempre está hablando en este riesgo es simplemente de cómo se mueven las tasas, ¿no? Entonces, como les mencioné, hay movimientos que pueden ser a favor de la entidad, pero en muchos casos se pueden dar movimientos de tasa que van en contra de lo que espera o de lo que le puede suceder a la entidad en términos de dos grandes variables, ¿no? Uno, digamos, el concepto del valor económico del patrimonio y dos, el concepto del margen neto de interés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto de este riesgo? Pues simplemente que cuando las tasas cambian y siempre están cambiando, a veces suben, a veces bajan, depende de lo que esté pasando en los mercados. Esos cambios en las tasas de interés, pues finalmente tienen un impacto en las tasas de interés de colocación, tienen un impacto en las tasas de interés de captación y por ende tiene un impacto en el famoso margen de intermediación, digamos, clásico de una entidad financiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el efecto es simplemente que si las tasas cambian, suben o bajan en diferentes momentos del tiempo, efectivamente ese movimiento de las tasas pues va a cambiar dos cosas. Uno, los flujos futuros, ¿cierto? Piensen ustedes un segundo, si una entidad tiene captaciones o colocaciones atadas a tasas variables, piensen en la IBR, por ejemplo. En DTF ya no se ve mucho, pero pensemos en IBR o incluso en inflación, en IPC. Pues en la medida en que el IBR y el IPC se muevan, pues básicamente eso implicará un reprecio, por supuesto, de los flujos futuros de esos contratos, ¿cierto? Cuando digo contratos me refiero a esas captaciones o a las colocaciones de cartera, por ejemplo. Entonces, pues claro, los cambios de las tasas implicará, por ejemplo, que esos flujos futuros cambien, punto uno, y punto dos, también cambiar su valor presente, ¿cierto? Y un poco lo que dice este riesgo de tasa de interés del libro bancario, que lo hace más un riesgo de tipo estructural, porque hace referencia a la estructura de balance, me refiero. Es un poco, pues usted de hecho incluso puede generar una valoración, ¿cierto? Usted puede calcular incluso el valor presente neto, ¿no? El valor a precios de mercado, pues si lo quieren llamar de alguna manera, de sus posiciones activas, de sus posiciones pasivas y de sus posiciones fuera de balance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues como pasa en matemática financiera, cuando ustedes analizan un negocio o un CDT o algo de ese estilo, pues el hecho de que las tasas de interés se muevan, eso hace que las tasas de descuento, de traer a valor presente neto cualquier flujo futuro, cambie, ¿no? Entonces, si las tasas de interés suben, ese valor presente neto va a caer y viceversa. Entonces, el hecho de que las tasas cambien también va a tener unos efectos importantes en el valor presente neto. Eso es, digamos, bastante relevante. Entonces, dos enfoques.
Uno, desde el reprecio de los flujos futuros, como los mencionaba, y dos, desde el valor económico, que es básicamente ese valor presente neto de las posiciones activas, pasivas y fuera de balance. Entonces, pues en realidad todo lo que uno ve en esta normatividad de la superfinanciera, pues va muy en línea con lo que uno analiza desde Basilea, digamos en términos de estándares internacionales, sobre el riesgo de tasa de interés del libro bancario, es decir, se centra en esas dos variables fundamentales, que son el VEP, que es el valor económico del patrimonio, y el MNI, que es el margen neto de interés, ¿no? Sobre las dos variables se generan, digamos, principalmente los análisis en términos de medición sobre este riesgo de tasa. ¿Listo? Entonces, digamos, a la siguiente, por favor. Entonces, un poco, cuando uno mira ese BP y ese MNI, pues aquí hacen referencia, ya un poco les venía contando, en el caso del valor económico del patrimonio, en esta variable siempre nos fijamos eh, fundamentalmente en el concepto de valor presente neto. O sea que en este componente, pues básicamente lo que estamos haciendo nosotros es analizando valoración, ¿cierto? Básicamente modelos enfocados al valor que tienen las posiciones activas, pasivas eh, y partidos fuera de balance, fundamentalmente en términos de valor, ¿cierto? Y de lo que las tasas de interés implican en sus valores presentes netos. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando las tasas se mueven, bien sea hacia arriba o hacia abajo, eso puede implicar, digamos, efectos positivos o negativos en términos patrimoniales. Entonces, digamos que esta primera sección del VP, del BEP, hace más referencia al efecto estructural, ¿no? Al efecto en términos de valor de esa estructura de balance. Y el margen neto de interés, que está a la derecha en el recuadro verde, pues básicamente hace referencia a los análisis que se componen o cuya variable fundamental son las ganancias o las pérdidas. Entonces, es un enfoque netamente, digamos, de rentabilidad, ¿no? De la rentabilidad que yo podría obtener en mi estructura de balance entre las tasas de colocación y de captación. Entonces, miren que el enfoque es diferente, ¿no? El que está en zona gris es un poco más estructural, es un enfoque más de valor de la estructura de balance, y el que está en verde, que es el MNI, digamos que su horizonte es un poco de más corto plazo frente al BEP, frente al VEP. Y en este segundo, pues lo que más me importa a mí es analizar en términos financieros las ganancias y las pérdidas que se pueden originar de esos cambios en las tasas de interés, pero dentro de toda la estructura. O sea que en el margen neto de interés yo no estoy haciendo precisamente modelos de valoración, ¿no? Eso lo hago en el primer caso, que es el valor económico del patrimonio. Lo que hago acá básicamente es simplemente sentarme a analizar medidas de retorno, ¿no? En función de esas medidas de retorno. Analizar a futuro qué implicaría en ese margen neto de interés las subidas o las bajadas de tasas, o incluso, por ejemplo, no solamente subidas y bajadas, sino los cambios de las curvas, ¿no? Eso ya cuando les hable de las fuentes de riesgo, les aclararé ese concepto de las curvas, pero eso es muy importante. O sea, no es solamente si suben o bajan, sino también es cómo se comportan las curvas, que eso, digamos, siempre tiene cambios relevantes. Ya les cuento más adelante un poquito ese concepto. ¿Listo? Entonces, esos son los dos puntos principales sobre los cuales se efectúa todo lo referente al análisis de medición. De hecho, en los formatos de reporte que se deberán hacer la superfinanciera, pues el enfoque principal es estos dos elementos, el valor económico del patrimonio y el margen neto de intereses. Eso en este punto. Vean la siguiente, por favor. Entonces, pues, adicional a ello hay que sumarle un tema muy relevante y ese no solamente es el RTILB, que es el riesgo de tasa de interés del libro bancario, sino que también dentro de este proceso de gestión, de control, de monitoreo y demás, se plantea también el riesgo de spread de crédito del libro bancario. Entonces, el libro bancario no tiene solamente el riesgo de tasa de interés, que ya lo definimos hace un minuto, sino que también ese libro bancario tiene un riesgo de spread de crédito, ¿no? Entonces, un poco lo que nos menciona esta circular es usted debería tener en cuenta los dos efectos, ¿no? No es solamente el riesgo de tasa de interés propio del libro bancario, sino también el riesgo de spread de crédito. ¿Y cómo se define ese riesgo de spread de crédito? Pues básicamente la definición es piensen en todos aquellos elementos, digamos, que están atados a las tasas, ¿cierto? Que están atados un poco al efecto, a los diferenciales, digamos, de crédito que pueden haber en las tasas de interés entre una entidad y otra, entre un plazo y otro, a eso me refiero. Y un poco lo que uno debería pensar, el riesgo de spread de crédito, pues está asociado principalmente a variables como el diferencial de liquidez, ¿cierto? De hecho,
En esas tasas que utilizan las entidades financieras, dentro de las tasas se incorporan variables de liquidez. Y tal vez esa es la forma más simple en este caso de definir ese riesgo spread, porque hace referencia a dos elementos, ¿no? Uno, el diferencial de crédito, es decir, no es igual el riesgo de crédito de la entidad A que de la entidad B, eso hace que esos spreads, si yo creo que hay una mayor expectativa o una percepción de mayor deterioro en calidad crediticia de la entidad A frente a la entidad B, eso tiene un valor en tasas de interés, ¿cierto? Aquella entidad en la cual yo tenga una percepción menos positiva de su calidad crediticia, pediré una tasa más alta, ¿no? Ahí se manifiesta el spread de crédito y es simplemente por expectativas, pero también se manifiesta, por ejemplo, en los diferenciales de liquidez, ¿no? No todas las entidades gozan de la misma liquidez, incluso a veces ni siquiera uno habla de las entidades, sino que habla del propio mercado. Hay momentos en los cuales el mercado financiero está muy líquido, tiene mucha liquidez, y momentos en los cuales puede tener muy poca liquidez, ¿no? Y de hecho, en nuestro caso colombiano hay muchos ejemplos sencillos de cuando el sistema ha tenido mucha liquidez y cuando el sistema ha tenido poca liquidez. Y esos eventos de mucha o poca liquidez básicamente hacen que los spreads, esos spreads de crédito del libro bancario también se muevan. Entonces también se mueven por un factor de liquidez. Y eso es, pues por ejemplo, si estamos en un escenario en el cual esa liquidez, por ejemplo, del mercado se torna, digamos, restrictiva, ¿no? Hay poca liquidez, es muy probable que ese spread o ese riesgo de spread de crédito del libro bancario se incremente, ¿no? En la medida en que esa liquidez pues, implicaría un sobrecosto en la tasa de interés de las entidades. Entonces, pues de esa forma también se define ese riesgo de spread de crédito del libro bancario. Lo que dice un poco la normativa es, incluya los dos, ¿no? No solamente analice el de tasa de interés del libro bancario, sino que también piense un poquito usted en ese spread de crédito que surge de manera natural por efectos de diferenciales de liquidez entre entidades o por efectos de cambios en la liquidez del sistema en general. Factor uno o factor 2 sería por diferenciales propios de crédito, y es que no es igual la perspectiva de calidad crediticia de la entidad que la perspectiva de la calidad crediticia de la entidad B. Esos efectos se manifiestan en las tasas de interés a través de los spreads. Un poco lo que dice esta normatividad es, pues, tenga en cuenta eso, ¿no? Tenga en cuenta los dos efectos y mire esas percepciones de calidad crediticia, cómo impactan esos riesgos de spread, en este caso, de crédito libre bancario. Digamos, depende del escenario, esos spreads pueden incrementarse o pueden disminuirse en función de variables como las que les dije, ¿no? Si la liquidez se restringe, por ejemplo, el spread se incrementa. Si la liquidez, digamos, se aumenta mucho y hay mucha liquidez en el sistema, los spreads tienden a disminuir. Es un poco lo que sucede. Entonces, lo que dice esto es, tenga en cuenta eso, ¿no? En su análisis prospectivo, como les dije, prospectivo es a futuro, el análisis que a futuro yo hago de este riesgo, ¿no? Incluyendo el de tasa de interés y el de spread de crédito del libro bancario. Mm, Bien, entonces, ¿a quiénes aplica esto? Pues básicamente en general a las entidades reguladas por la Superintendencia Financiera. Esto implica establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, entidades cooperativas de carácter financiero, organismos cooperativos de grado superior, instituciones oficiales especiales. Entonces, en general, pues las entidades vigiladas por esta superintendencia, pues son sometidas un poco a lo que implica esta circular 025 de 2022. ¿Por qué? Pues porque claramente estas entidades pues están sujetas en su día a día, ¿no? En el día a día de su razón social, de su negocio, están sometidas pues al riesgo de tasa de interés. Eso es muy natural porque digamos que de diferentes maneras y con diferentes productos, pero al final de la historia se hace riesgo entre las tasas a las que yo capto y las tasas a las que yo coloco, que hace referencia bastante al margen neto de interés, pero también en la medida en que esos productos claramente son sensibles a lo que le pase a las tasas, también su valor, ¿no? El valor de esos activos, de esos pasivos y esas posiciones fuera de balance, pues cambia. El valor de esa estructura de balance cambia en función de las tasas. Entonces, lo que dice la superintendencia es, pues, para todas estas entidades, usted lo que tiene que analizar es, mire las posiciones del libro bancario, ¿no? Activos, pasivos y partidas fuera de balance, que se exponen al riesgo de tasa, ¿no? No necesariamente todos los rubros de los activos pasivos, etcétera, son sensibles al riesgo de tasa. Entonces, lo que dice es, pues identifique usted de su estructura de balance cuáles son sensibles y los que sean sensibles, pues inclúyalas en esta metodología, en esta gestión de este riesgo de tasa de interés
del libro bancario. Entonces, básicamente, pues muchos de los que nos acompañan hoy en esta sesión, pues seguramente trabajarán en algún tipo de estas entidades. Entonces, pues esto básicamente es lo que les aplica, un poco lo que estamos hablando nosotros en esta sesión del diario. ¿Listo? Bueno, entonces eso en este punto. Bueno, en cuanto a las etapas, entonces, básicamente si ustedes se fijan, la gestión del riesgo de tasa de interés del libro bancario incluye las cuatro etapas que uno generalmente ve en cualquier otro riesgo. Ustedes saben que nosotros en nuestra compañía hemos hecho pues ya un conjunto muy grande de capacitaciones durante varios años en riesgo de crédito, en riesgo de mercado, en riesgo de liquidez, en riesgo operacional, en SARLAF, bueno, todos los riesgos pues que hacen parte del sistema integral. Y básicamente cuando uno analiza un poco esta circular, pues las etapas de gestión de este riesgo en particular pues son las mismas que uno ve en los demás riesgos, ¿no? Obviamente conceptualmente son las mismas, sin embargo, obviamente en la aplicación de ese conjunto de etapas, pues la cosa cambia, ¿no? Es diferente el método a través del cual yo identifico el riesgo de tasa de interés del libro bancario, es diferente al proceso, por ejemplo, de identificación de, no sé, por ejemplo, de las variables sujetas al riesgo de liquidez o de las variables sujetas al riesgo de mercado. Entonces, aunque conceptualmente es lo mismo, digamos que la aplicación de cada etapa cambia, ¿no? Entonces, básicamente tenemos las etapas que ya conocemos en todos los riesgos, identificación de dónde proviene ese riesgo de tasa, cuáles son las variables que incorporan ese riesgo de tasa de interés del libro bancario. Y una vez yo identifico cuáles son esas variables, lo que hago simplemente es comenzar a hacer medición, ¿no? Comenzar a desarrollar modelos. Entonces, un poco lo que propone esta circular es, pues, crea un modelo estándar, ¿no? Como sucede en los demás riesgos, que es básicamente un modelo con el que deben cumplir las entidades que mencioné yo anteriormente, pero también dice, usted tiene la puerta abierta para que si le interesa, si le parece más útil, si para su gestión le ayuda más a tomar decisiones, dice, ustedes pueden desarrollar modelos internos, ¿no? Que es un poco lo que pasa en los demás riesgos, y es, primero, enfóquese en el modelo estándar, que es el modelo, digamos, básico en términos regulatorios, pero deja la puerta abierta a que las entidades, a través de sus propias bases de datos, de sus propios análisis, pues definen un poco si esa metodología que propone el modelo estándar, pues se les ajusta bien a su realidad de negocio o no tanto. Si ustedes concluyen que no tanto, de pronto podrían pensar que vale la pena crear modelos propios, modelos internos. Si creen que no, pues simplemente no podría quedarse con el modelo estándar. Mm, Y propone esto las dos posibilidades, ¿no? Entonces, de hecho, en el anexo 15 de esa circular, pues básicamente se desarrolla el modelo de medición estándar del riesgo de tasa de interés del libro bancario. Y bueno, una vez se hace todo el proceso de modelamiento, pues básicamente sigue la etapa de control y la etapa de monitoreo, en donde le dicen a uno, pues, usted debe crear mecanismos, herramientas, instrumentos, etcétera, etcétera, que le permitan a usted hacer seguimiento, ¿no? Generar reportes, generar indicadores de control, que le permitan básicamente conocer o que le permita a la alta gerencia conocer cuál es el nivel de exposición que usted tiene a este riesgo, ¿no? Entonces, obviamente, pues menciona que esos informes deben ser claramente gerenciales, ¿no? Pues, para que sean prácticos. Pero lo que dice es, bueno, pues genere, digamos, el conjunto o el sistema de alertas que usted cree que es adecuado para gestionar este riesgo de tasa, ¿no? Y eso implicará, por supuesto, digamos, un sistema de control que no esté enfocado simplemente en si las tasas suben o bajan, eso es lo más obvio, sino que esté enfocado, por ejemplo, en cuál va a ser su estructura frente al riesgo de tasa de interés del libro bancario en términos de plazos, ¿no? Entonces, se pueden crear límites en términos de plazos para este riesgo de tasa, de forma que uno, por ejemplo, pueda plantear que los descalces que sean en el tiempo en el riesgo de tasa de interés, pues se muevan dentro de ciertas magnitudes, ¿no? De hecho que de alguna manera yo puedo decir que tengo unas bandas de control a través de las cuales espero yo que se muevan esos rangos el riesgo de tasa de interés del libro bancario. Entonces todo eso se parte un poco del control y monitoreo y es esto, pues bueno, finalmente alrededor de todas estas etapas, pues hay una serie de herramientas que son las que se mencionan en la parte inferior y dice, usted debe diseñar políticas en términos del riesgo de tasa de interés del libro bancario, básicamente que le permitan enmarcar este riesgo dentro del sistema integral de gestión de riesgos, ¿cierto? Y dice,
pues cree políticas que le ayuden a tomar decisiones, ¿no? Entonces, sobre qué espectro de riesgo de tasa de interés del libro bancario se van a mover ustedes. Entonces, dentro de los planteamientos dice, por ejemplo, pues cree su apetito de riesgo, ¿no? De hecho, incluso existen modelos solamente para determinar cuál es el apetito de riesgo de tasa de interés del libro bancario de una entidad. Esos son modelos muy, muy interesantes y es como el punto de partida de todo este proceso. Dentro de la circular eso no se desarrolla, solamente se plantea el modelo estándar, pero pues también para que ustedes tengan presente en las entidades en las que trabajan, pues que claramente es muy importante definir modelos propios, no solamente de medición de este riesgo, que es lo más obvio, sino también modelos de generación de cuál es mi apetito de riesgo, modelos para la definición de cuál es el apetito de riesgo de tasa de interés del libro bancario que yo tengo en mi entidad, ¿no? Eso es muy importante. Y se define procedimientos, digamos, y límites y controles. Digamos que el riesgo de tasa de interés del libro bancario tiene diferentes enfoques. Ahora cuando hable de las fuentes generadoras me van a entender un poquito más esta idea, pero lo que uno debe pensar es que en función de las diferentes fuentes generadoras de este riesgo, yo debería generar límites, ¿no? Frente a esas fuentes generadoras, de forma que yo me mantenga en dentro de este riesgo de tasa de interés del libro bancario en los niveles de consumo en los cuales yo quiero estar, ¿no? Ojalá no me pase que por no tener los límites adecuados, simplemente pues yo esté viviendo con un riesgo de tasa de interés del libro bancario que está muy por encima de mi apetito. Entonces los límites buscan, entre otras cosas, controlar un poco ese consumo o ese uso del riesgo de tasa de interés del libro bancario. Una idea que yo siempre resalto cuando doy este tipo de charlas es, pues el riesgo de tasa de interés del libro bancario por definición no es malo, ¿no? Si las entidades lo saben administrar y lo saben gestionar, e incluso puede ser muy positivo y puede generar resultados muy positivos en el margen neto de interés y resultados muy positivos, perdón, en el valor económico patrimonial. El tema es, ¿lo sé gestionar? Pues un poco es la pregunta que les dejo yo en esta charla y es, pues existe una serie de herramientas, una serie de recomendaciones de estándares internacionales que vienen desde Basilea, que le ayudan a uno a entender cómo debería yo gestionar ese riesgo de tasa. No se lleven la idea de que esto es malo por definición, para nada. Pues el riesgo de tasa integral del libro bancario bien gestionado claramente implica márgenes netos de intereses positivos y saludables, e implica también valoraciones en términos, digamos, patrimoniales también positivos. Entonces el tema es, ¿los sé gestionar o no? Entonces la primera pregunta que uno debería hacerse en esta charla. ¿Cuáles son las herramientas para gestionarlo? Pues un poco lo que les estoy contando de una manera muy general. ¿Las tengo o no las tengo? Si las tengo, las uso correctamente. Son las preguntas que uno debería hacerse, digamos, en este proceso de la revisión del riesgo de tasa de interés del libro bancario. Y también dice, bueno, pues mira lo que está a la derecha, en el recuadro rojo abajo. Dice, bueno, cree metodologías, que es un poco, digamos, cuál es la revisión conceptual que uno hace para manejar este riesgo. Obviamente no está solamente el modelo estándar. El modelo estándar creo que, digamos, siempre los modelos estándar son buenas aproximaciones para acercarse a la gestión de riesgos, pero en los casos y en muchas consultorías que hemos hecho nosotros en uno de riesgos que en muchos casos las entidades dicen, no, pues yo tengo ciertas situaciones particulares que no son tan fáciles de enmarcar dentro del modelo estándar. Entonces, pues si no son tan fáciles de enmarcar, pues más bien yo creo un modelo propio a través del cual yo hago la gestión de ese riesgo, ¿no? Entonces nuestra recomendación en este punto simplemente es, pues sí, tal vez lo más sano seguramente es comenzar por ese modelo estándar, pero el tiempo, ¿no? El conocimiento de ese riesgo, saber la utilidad que tienen las herramientas adecuadas, pues generalmente lo llevan a uno al desarrollo de modelos internos, que creo que es un tema bien, bien interesante porque cada entidad es diferente y la estructura de balance de una entidad nunca es igual o nunca es idéntica a la de otra, eso siempre cambia. Entonces, de ahí viene un poco la historia de esos modelos internos que nos parecen bastante interesantes. Entonces, bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes, no? Las entidades, ya entendí que es el riesgo de tasa, ya entendí el riesgo de spread de crédito, ya veo que las etapas son las mismas etapas que en los demás riesgos, pero obviamente en la aplicación son diferentes porque es un riesgo nuevo. Eh, bueno, ¿qué debo desarrollar, no? La pregunta que sigue es, ¿qué tengo que hacer yo en mi entidad, ¿no? Si hace parte pues, de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pues dice usted, y esto lo dice la norma, dice usted debe generar límites de riesgos cuantitativos. Entonces, pues, digamos, cuando uno analiza a fondo el riesgo de tasa
de interés del libro bancario, se pueden crear fácilmente unos 5 o 6 indicadores que miden diferentes cosas, pero que todos están directamente relacionados con este riesgo de tasa de interés del libro bancario. Entonces le dice, pues cree usted un sistema de límites, ¿no? No es un límite, es un conjunto de límites que le permitan desde el área de riesgos, pues comenzar a controlar, comenzar a entender ese riesgo, si es alto o es bajo, si es a favor o en contra, hoy, y si es a favor o en contra a futuro. Eso es el tema de el riesgo actual y el riesgo prospectivo que les mencionaba al comienzo de la charla. Y dice, pues también genera un sistema de alertas, ojalá sean tempranas, es lo que dice esa normativa. ¿A qué se refiere? Pues digamos, básicamente temprana significa que ojalá a usted le dé un indicio de algún evento difícil que se puede venir antes de que pase. Eso es, digamos, eso es a lo que hace referencia el concepto de alertas tempranas. Entonces, simplemente que esos límites, los indicadores que usted diseñe, pues ojalá traten de ser prospectivos, traten de mirar hacia adelante y no mirar el hoy, ¿no? Porque los indicadores, cuando miran solamente el hoy, generalmente no es que sirvan mucho. Lo hemos aprendido en diferentes compañías en las que hemos hecho consultorías nosotros, y es lo ideal. Generalmente es tener sistemas de alertas que sean prospectivos, que miren hacia adelante y no que miren solamente el hoy. La razón es simple, y es que si yo miro solamente el hoy, puede ser que esa alerta me esté anunciando un evento difícil cuando el evento ya empezó. Entonces, ¿ya para qué? O si ya estoy en el problema, pues no me resultó muy útil que me lo dijera hoy porque ya estoy dentro del problema. Ojalá me lo hubiera dicho antes para que yo pudiera hacer algo para manejarlo de mejor manera. A eso se refiere el tema de tempranas, ¿no? Y algo que es muy importante, que está en el recuadro superior derecho en color dorado, y es el esquema de roles y responsabilidades. Y es que finalmente sobre este riesgo, al igual que en los demás, existe, digamos que un gobierno corporativo. ¿Qué significa eso? Pues que se tiene que definir dentro de cada entidad una estructura sobre quién tiene qué papel dentro de la gestión del riesgo de tasa de interés del libro bancario. Entonces, quién hace qué, cómo lo hace, y se generan atribuciones. Eso significa que para diferentes cargos con diferente nivel jerárquico, las atribuciones para tomar decisiones sobre este riesgo de tasa de interés pues se van incrementando a medida en la que, digamos, jerárquicamente estamos hablando de una posición cada vez más alta. Entonces, digamos, a eso se refiere el esquema de roles y responsabilidades. Y es, cree usted un gobierno corporativo a través del cual usted pueda realmente administrar esta gestión del riesgo de tasa de interés del libro bancario. Si no se crea ese gobierno corporativo, pues claramente esto no va a funcionar. Y lo que quiero decir es que existen eventos de riesgo de tasa de interés del libro bancario que son pequeños, ¿no? Que pueden ser manejados en un nivel, digamos, no tan alto como podría ser, por ejemplo, la tesorería, ¿no? El tesorero o el gerente financiero, pero hay niveles de riesgo de tasa de interés del libro bancario que deben ser manejados o bien sea por un comité de riesgos o bien sea por la propia junta directiva. Entonces depende del evento del que se esté hablando, esos roles y responsabilidades cambian, son diferentes. Entonces a eso me refiero con crear el gobierno corporativo. Entonces una pregunta que ustedes deben hacerse es, ¿tengo yo ya creado el gobierno corporativo que necesito para gestionar el riesgo de tasa de interés del libro bancario? Otra pregunta que uno debe hacerse, ¿no? Entonces dice, bueno, en la parte inferior dice sistemas estándares de cuantificación, eso ya lo mencioné, y dice estándares para medir el riesgo, eso ya lo mencioné, pero dice valorar posiciones. Entonces, como les mencioné, en este riesgo hay un concepto muy importante y es entender el concepto del valor, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valen mis posiciones activas? ¿Cuánto valen mis posiciones pasivas? ¿Cuánto valen mis posiciones fuera de balance? Eso tiene un valor, ¿no? Y el valor de esas posiciones de cada uno de esos tres elementos, pues no en un 100%, pero sí en buena medida, se define en términos de lo que le pase a las tasas de interés, ¿no? Para algunos de ustedes serán las tasas de interés de corto plazo, para otros serán las tasas de mediano plazo, para otros serán las tasas de largo plazo, para unos estará más atado al Banco de la República, para otros estará atado más a inflación, para otros estará atado más a la liquidez del sistema, no sé, todo eso cambia, depende de los productos que cantidad maneje, depende de su estructura de plazos, depende de a qué estén atados los flujos futuros. Todo eso entra a jugar en el concepto de valoración, que es un tema, digamos, bien interesante. Y de hecho, cuando uno hace este tipo de desarrollos, uno se hace preguntas como las siguientes, y es, ¿qué tipo de exposición quiero yo en el valor económico del patrimonio?
Entonces, pues bueno, eso ya es un tema que lo discutiremos en nuestro curso que lanzaremos próximamente, pero uno termina discutiendo cosas como si quiero una exposición neta activa, una exposición neta pasiva, y eso va en función de lo que yo espero, perdón, que pase con las tasas de interés a futuro. Entonces, digamos que reúne una serie de elementos bien interesantes hacia adelante que uno puede trabajar. A eso se refiere el concepto de valorar las posiciones y pues simplemente medir en el tiempo si me va bien o mal, o sea, evaluar el desempeño. Como no lo hace cualquier otro riesgo, igual acá uno puede medir si en el tiempo lo voy haciendo bien o lo voy haciendo mal. Hay herramientas que se crean para eso. Entonces, otra pregunta que uno debe hacerse es, ¿yo tengo las herramientas para evaluar eso en el tiempo o no? ¿O tengo solamente la herramienta para saber a hoy cuál es mi exposición? ¿No? Si tengo solamente la herramienta para saber cuál es mi exposición, pero no tengo, digamos, una metodología desarrollada para que yo evalúe el desempeño de este riesgo en el tiempo, pues claramente tengo un vacío que llenar en la gestión de este riesgo de tasa de interés del libro bancario, ¿no? A eso se refiere, digamos, este punto. Bueno, esto es súper importante, esta información creo que es clave para que la vean y es un poco, bueno, ya entendí estos conceptos, ahora de dónde provienen, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes generadoras de este riesgo? Eh, y bueno, digamos que fundamentalmente dentro de esta circular se resaltan tres fuentes generadoras del riesgo de tasa de interés del libro bancario, que son el riesgo de brecha, el riesgo de base y el riesgo de opcionalidad, ¿cierto? Esos tres son los más importantes. Entonces, pues, digamos muy corto, que es cada uno de ellos. Eh, el riesgo de brecha, que es el primero que ustedes ven acá en la diapositiva, pues básicamente se refiere a un concepto muy sencillo y son descalces, ¿cierto? Pero ojo, porque es que este no es el concepto de descalces de flujos que uno ve en riesgo de liquidez. Claramente no, ese es el concepto. Es un descalce en términos de tasas de interés. Es muy diferente. El efecto final del descalce en tasa de interés es muy diferente al efecto final de descalce en flujos. Entonces, este en particular dice, pues revise usted si tiene descalces de tasa de interés entre activos y pasivos en el tiempo, ¿cierto? En diferentes plazos, ¿no? En diferentes momentos de medición que usted haga. Entonces, un poco el tema es, pues analice eso, analice los descalces de plazo, y el ejemplo más simple del mundo, que ayuda mucho a entender esta idea, es, pues, no sé, piense cada uno de ustedes en sus entidades cómo se ve la siguiente pregunta, pero la pregunta fácil para entender esto es, bueno, ¿a qué plazo en promedio una entidad regulada por la superfinanciera hace captaciones? ¿No? Captaciones o los recursos que toma el público. Me voy a inventar, una entidad hipotética, lo hacen a 2 años, me estoy inventando. Y en esa entidad yo me pregunto también, bueno, y las colocaciones, eh, fundamentalmente en la cartera, ¿a qué plazo se hace? ¿No? En la cartera se hacen colocaciones a 10 años. O sea que usted capta a 2 años, pero coloca a 10 años. ¿Sí? Sí, así funciona mi entidad, digamos. Bueno, pues usted tiene riesgo de brecha. Y el riesgo de brecha, digamos que nace de forma natural y es que casi nunca, casi nunca uno encuentra una entidad en la que los plazos a los cuales capta en promedio sean equivalentes a los plazos en los cuales colocan en promedio. Como esto generalmente no pasa, y nosotros en los riesgos hemos hecho este trabajo en muchas entidades y no hemos encontrado la primera en la que eso sí sea equivalente, siempre hay descalces, pues usted tiene riesgo de brecha, ¿no? Es como lo primero que uno debería pensar. Entonces, si yo tengo esa diferencia, ¿no? Yo de forma natural tengo riesgo de brecha. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese descalce que se ven en los plazos en términos de tasas tiene efectos que según sea cómo se comporten las tasas a futuro, puede ser bueno para mí o puede ser un desastre para mí. Las dos cosas pueden pasar. Entonces, como siempre estoy descalzado, ¿no? De manera natural en mi negocio, la pregunta es, ¿ese nivel de descalce que tiene en el riesgo de brecha, lo quiere tener así o no? ¿Cierto? ¿Lo quiere de esa magnitud o no? ¿Lo quiere positivo o no? Depende. Depende de lo que ustedes piensen hacia adelante, de lo que le pueda bajar las tasas y cómo eso puede impactar su estructura de balance. Entonces, miren cómo va todos los conceptos que les comentaba anteriormente. Entonces, claro, según se muevan estas concentraciones de plazo que yo tenga en la estructura, pues el resultado cambiará en función de lo que le pase a las tasas y el resultado cambiará en función de lo que le pase a las curvas, ¿no? Las curvas de tasas, para que lo entiendan de forma sencilla, es simplemente, pues, no sé, piensen en la curva de captaciones, tal vez el ejemplo más simple.
y es puede que una entidad tome recursos vista, o sea que yo si quiero retirar, puedo retirar todo hoy, pero también pueden captar recursos a 30 días, a 90 días, a 180, a un año, a 2 años. Y en función de eso, la tasa que pagan cambia. Pues es una curva, ¿no? Pues la más simple de todas, que es la curva de captaciones. Pues bueno, según se mueve esa curva, a veces sube mucho, a veces baja mucho, a veces los plazos cortos suben y los plazos largos bajan. Eso también pasa. A veces los plazos cortos bajan un montón y los plazos largos suben, es decir, sean todos los escenarios. A veces, en algunos casos, las curvas suben y bajan de forma paralela, en otras ocasiones no, todo eso pasa. De hecho, la norma sí, digamos que en la sección de choques de tasas dice, ¿usted va a analizar cambios paralelos o va a analizar cambios no paralelos? ¿Por qué? Pues porque efectivamente, de vez en cuando, las curvas hacen cambios paralelos, pero muchas veces las curvas hacen cambios no paralelos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que un segmento de una curva, no sé, me invento, se sube 100 básicos, pero de pronto otro segmento se sube solamente 20. Ese es un cambio no paralelo, porque no todo se movió en la misma magnitud, ¿no? Es un ejemplo sencillo. Entonces el tema es, dado que todo eso que les cuento pasa, no es solamente si suben o bajan las tasas, sino cómo se comportan las curvas, y es donde el tema se pone mucho más interesante. Pues por definición existe ese riesgo, ¿no? Natural de las brechas, y es en qué puntos de las curvas estoy yo, ¿no? Si no estoy en los mismos puntos de la curva, tanto en el activo como en el pasivo, pues tengo riesgo de brecha. Así nace un poquito la historia, ¿no? Entonces el tema es, pues, la estructura de tipos de interés en el tiempo que espero que le pase, ¿no? Y según sea lo que espero que le pase, ¿qué me va a pasar a mí? Eso es lo que uno se pregunta en el riesgo de brecha. Que, digamos, en todas las entidades en las que hemos hecho algún tipo de trabajo siempre tienen riesgos de brecha. Es lo más natural. Eso en el primer punto. El segundo, la segunda fuente es el riesgo de base, que básicamente, pues, digamos, bueno, esto tiene que ver un poco con el concepto de derivados, pero no voy a entrar tanto en ese tema, eso seguramente lo discutiré en más detalle en el curso que lanzaremos. Pero para entenderlo sencillo, en el riesgo de base lo que yo debo pensar es, por ejemplo, puede ser que, el ejemplo más sencillo, yo tengo una captación a un año y tengo una colocación también a un año, o sea, el plazo es el mismo. O sea, riesgo de brecha no hay, ¿cierto? Pero ¿cómo podría tener riesgo de base? Y es, no, lo que pasa es que en la captación la hice un año, pero la hice en IBR. O sea, el costo de fondeo de esa captación dependerá de lo que le pase a la Iberia, ¿cierto? Que es el indicador bancario de referencia. Eso en la captación, pero en la colocación aunque se hizo un año, se hizo en tasa fija. Pues ahí hay un riesgo de base, y es que aunque los plazos son los mismos, las tasas de interés a las cuales eh, se hacen esos contratos, tanto el pasivo como el activo, tienen tasas de interés diferentes, ¿no? La base de cálculo de la tasa es diferente porque en la captación era una tasa variable, que es la IBR, y en la colocación era una tasa fija, ¿no? Y eso hace que una se mueva mucho y la otra no tanto, y eso genera riesgo de base. Entonces, una pregunta que uno se hace es, pues en la composición de la estructura de balance, lo que yo tengo en riesgo en tasa fija y en tasa variable, ¿cómo se compensa? ¿Se compensa bien o se compensa mal? ¿Estoy más expuesto en tasa variable o en tasa fija? Si estoy más expuesto en tasa variable, ¿eso es lo que yo quiero? O sea, en la estructura de balance, ¿eso es lo que yo quiero, dado lo que creo que le va a pasar a futuro, digamos, en este ejemplo, a la Ibere? Yo creo que la Ibere va a bajar 1.000 básicos y entonces estoy más concentrado en Ibere. ¿Eso tiene sentido o no? Depende si estoy en el activo o en el pasivo. Entonces, bueno, a eso me refiero con riesgo de base. Entonces, mismos plazos, pero tasas diferentes, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy sencillo de riesgo de base. Hay otros ejemplos, pero simplemente quiero dar como algunos ejemplos muy sencillos para entender los conceptos. Y el tercero es el riesgo de opcionalidad. Entonces, en este caso, se habla mucho de las famosas coberturas. Se usa mucho también acá conceptos de derivados, pero hagámoslo súper sencillo. Eh, y bueno, digamos lo que dice para no entrar tanto en temas derivados, sino algo más simple, dice, usted tiene riesgo de opcionalidad cuando dentro de un activo o dentro de un pasivo o dentro de una posición fuera de balance que puede ser sensible al riesgo de tasa de interés del libro bancario, eh, dentro de ese contrato, alguno de esos, está incrustada una opción. Incrustada es que hace parte de, o sea, a eso me refiero con incrustada. Es un ejemplo súper sencillo para entender opcionalidad.
es los créditos hipotecarios. Eso es tal vez lo más simple para entender el riesgo de opcionalidad. Y es que ese riesgo existe en la medida en que, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, cabe la posibilidad de que el tomador del crédito, ¿cierto? La persona que compró su casa, eh, haga prepagos, ¿no? Yo puedo hacer prepagos del crédito que tomé para pagar mi casa. Entonces el tema es, pues, no sé, si yo tuve un flujo de caja adicional, recibí una, no sé, una herencia, lo que sea, y yo decidí, no, lo que quiero es simplemente prepagar porque ya estoy cansado de pagar ese crédito. Entonces, ¿yo qué hago? Pues hago un prepago, ¿cierto? Yo tengo el derecho de hacerlo, porque es una opción, ¿no? Recuerden el concepto de opción, y es, una opción es un derecho a hacer algo. Una opción no es una obligación. Es algo que si yo quiero lo hago, pero si yo no quiero no lo hago. Eso es una opción, ¿cierto? Y así se conoce ese concepto en el mundo de los derivados. Pues en un crédito hipotecario existe una opción por dentro. Y es que el señor que tomó el crédito, cuando él quiera, puede prepagar la deuda, ¿no? Si tiene flujo y quiere hacerlo, prepaga deuda, ¿cierto? Eso es una opción, porque es un derecho que él tiene de prepagar el crédito solamente si él quiere, pero si él no quiere prepagar, no lo hace, no está obligado a hacerlo. Por eso se llama opción. Es una posibilidad de hacer algo, un derecho de hacer algo. Entonces, ese riesgo existe, por ejemplo, en los créditos hipotecarios o en cualquier crédito o en cualquier contrato que ustedes vean que exista la posibilidad de prepago. Entonces, dentro de este riesgo de tasa de interés del libro bancario también se analiza muchísimo ese prepago, ¿no? El concepto de, pues no solo el prepago, sino todo lo que puede implicar una opcionalidad, ¿no? Entonces, o sea, a veces las entidades cuando uno les dice esto, dicen, no, es que yo no uso derivados. O sea, lo primero que piensan cuando les digo riesgo de opcionalidad, dicen, no, es que yo no uso derivados. Y la aclaración que yo hago a continuación es eso. Y no, no, espere, pero escuchen un segundo. No piense solamente en derivados. ¿Usted tiene créditos hipotecarios? Sí, sí tengo. Ah, bueno, pues usted tiene riesgo de opción. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de hacer prepagos, ¿no? Entonces, todo aquello que implícitamente tenga dentro de ese contrato, cuando digo contrato me refiero a un activo, pasivo, etcétera, de riesgo de tasa de interés del libro bancario, tenga implícito un derecho a hacer algo, ¿cierto? Que no es una obligación, eso es riesgo de opcionalidad. Entonces la pregunta es, bueno, y no sé, ¿qué pasa si me prepagan mucho a mí como entidad financiera y las tasas suben? ¿Qué pasa si me prepagan mucho y las tasas bajan? Eh, entonces yo me pregunto eso en cada escenario. Entonces, no sé, en este escenario yo quiero que me prepaguen mucho, ojalá no me prepaguen nada. Pues depende, ¿no? Depende de lo que yo estoy viendo en la expectativa de las curvas de tasas de interés, en la expectativa de las tasas fijas y las tasas variables. Bueno, toda esa historia tiene mucho que ver. Entonces, a veces yo quiero riesgo opcionalidad, pero a veces no lo quiero. Entonces, un poco la idea es, pues bueno, me gustaría saber en qué casos me gusta y en qué casos no me gusta, ¿no? ¿Cómo me preparo yo para el riesgo opcionalidad si lo tengo, ¿no? Muchos lo tienen. Y de nuevo hago la aclaración que esto no es solamente derivados. Eh, pues claro, si yo los tengo incrustados dentro de algún producto, pues el tema es, ¿usted lo maneja? En muchos casos pasa que la entidad ni siquiera es consciente que tiene riesgo de opcionalidad. Lo primero es ser consciente y lo segundo es, ¿y qué herramientas voy a usar para manejarlo? Pues bueno, eso es gestión del riesgo de tasa de interés del libro bancario, de lo que estamos hablando un poco acá. Entonces miren cómo el tema crece mucho, ¿no? Entonces el tema pasa de algo simple a algo un poquito más complejo, porque en estas fuentes del riesgo de tasa de interés del libro bancario, pues hay muchísima tela por cortar, ¿no? Es decir, de hecho uno puede crear modelos propios por fuente de riesgo, ¿no? Ni siquiera por, digamos, cuando uno habla de modelos propios a veces piensan en modelos de ese riesgo, ¿no? Uno puede crear incluso modelos internos por fuente de riesgo, porque si yo sé analizar esto bien, puedo crear una estructura de balance muy sana y que vaya muy en línea con lo que yo quiero que sea la estructura futuro en función de lo que espero que le pase a las tasas. Entonces siempre estaré pensando de manera prospectiva. ¿Qué espero que pase? ¿No? ¿Qué creo yo que va a pasar hacia adelante? ¿Listo? Eso en ese punto. Bueno, se me acabó el tiempo, que pena que me demore un poco más en la siguiente y yo voy a concluir súper rápido para las preguntas. Entonces el tema es, bueno, un poco de tiempos de implementación de la superfinanciera. Básicamente se definen dos grandes reportes. Uno es el mapeo de flujos en bandas para instrumentos sensibles a este riesgo. Y el segundo es escenarios de choques, que eso tiene que ver más con escenarios de simulación. Escenarios de choques de tasas de interés para evaluar efectos en el valor económico del patrimonio y en el margen neto de interés. Lo que dice un poco la regulación es,
Usted va a separar esto en dos, los reportes a nivel individual y los reportes a nivel consolidado. Y dice los que son, eso es para los que son conglomerados o grupos económicos. Y lo que dice esto es, pues a nivel individual, usted entre el 26 y el 30 de agosto de este año, con información a corte el 30 de junio, pues comenzará a generar sus análisis y a nivel consolidado, entre el 25 y el 29 de agosto del otro año 2025, con información corte 30 de junio del 2025. Entonces que el tema es a nivel individual es un poquito más urgente, a nivel consolidado pues se da un poco más de tiempo. Y lo que dice es que se tienen que transmitir a la superintendencia a nivel individual a corte el 31 de diciembre de este año, o sea, quedan más o menos 8 meses, 9 meses para comenzar a transmitir y a nivel, aquí está mal en la presentación, es a nivel consolidado, a corte del 31 de diciembre del otro año. Entonces, de nuevo, si los reportes a nivel individual, pues deben comenzar a generarse con más prontitud y para los que son consolidados y aplican, pues sea un año más de tiempo aproximadamente para ese reporte. Entonces, tengan eso de referencia ustedes y algo que es muy importante es lo que dice en la parte inferior y es todo lo demás que dice la circular, donde yo les di a ustedes un breve abrebocas de todo lo que dice, porque tiene información muy detallada, aplica desde el 1 de diciembre de este año. O sea que si estamos hoy es, bueno, hoy no sé, es como 15 de marzo, yo no sé, bueno, marzo al final del cabo, nos quedan como 9 meses, 8 meses más o menos, para que todo lo que es diferente a esos reportes entre en vigencia. Entonces, simplemente, un mensaje muy importante que nos interesa mucho que se lleven es que pues, las entidades sujetas a esta regulación deben comenzar a prepararse desde ya para tener todo lo relacionado con las etapas de identificación, medición, control, monitoreo, desarrollo de modelos, el modelo estándar, reportes, procesos, metodologías, gobierno corporativo, bueno, todo lo que les conté brevemente en la charla hasta el momento. Entonces, simplemente la invitación es que obviamente avancen en este sentido para prepararse, digamos, en este frente. Y bueno, darles en la siguiente izquierda ya para terminar, pues obviamente un poco la pregunta que queda es, bueno, y todo eso que hay que hacer, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo me preparo yo? Pues bueno, pues básicamente nosotros en U de Riesgos estaremos lanzando en el mes de mayo, en el mes de mayo comenzaremos ya las sesiones, estaremos ya lanzando, o iniciando más bien, no lanzando, porque este es el prelanzamiento de ese curso, estaremos iniciando sesiones en mayo de este año, es decir, en 2 meses. Aproximadamente estaremos comenzando nosotros nuestro curso, que básicamente recibe este nombre, Curso para la Gestión del Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario, enfocado netamente en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, básicamente un curso en el cual buscaremos nosotros hacer un zoom, por supuesto, a este abrebocas que se dio el día de hoy, sobre lo referente a este riesgo, cuál es el impacto que tienen las entidades vigiladas. Ahí se contará, por supuesto, en mayor detalle qué implica la gestión de este riesgo en términos ya numéricos. Y se desarrollará, pues digamos que cada una de las etapas, cómo se hace la identificación. Como les decía, el concepto es el mismo que en los demás riesgos, pero acá, digamos, se hará énfasis en cómo se hace la identificación, cómo se hace la medición. Ahí hablaremos algunos temas del modelo estándar y otras cosas que también creo que son interesantes. Control y monitoreo, eso hará parte, digamos, de nuestro curso. Hablaremos de estándares de cuantificación de este riesgo. Como les mencioné, pues ahí tendremos en cuenta el modelo estándar, pero también les contaré de otras cosas que creo que pueden ser bien interesantes para gestionar este riesgo, cómo se crean límites, políticas y controles. Yo les hablé hace poco sobre el apetito de riesgo. Pues bueno, el tema es que uno puede pensar en cómo crear ese marco de apetito de riesgo, ¿no? Es un tema que es bien interesante discutir. Y en mi opinión es el punto de partida correcto de la gestión de este riesgo. En algunas entidades a veces lo hacen sin haber creado el apetito de riesgo de tasa de interés del libro bancario. Pues eso no está muy bien hecho, ¿no? Bueno, entonces un poco incluye eso y claramente se hace un zoom a esas tres fuentes que les comenté, riesgo de brecha, riesgo de base y riesgo de opcionalidad. Y ahí uno entiende, digamos, qué implica cada una de esas fuentes de riesgo de tasa de interés del libro bancario y cómo yo las puedo gestionar. Yo les decía a ustedes, eh, si uno entiende bien esto y lo sabe manejar, pues puede crear incluso una estructura de balance que se vea beneficiada de lo que yo espero que le pase a las tasas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues por eso el curso recibe el nombre de gestión del riesgo de tasa interés del libro bancario. El tema es cómo lo manejo, ¿no? Más allá de conocer temas de los formatos y modelo estándar, que digamos, eso hace parte de todo, pero por supuesto creo que hay cosas mucho más importantes que eso. Pues me sirven a mí para pensar en la gestión, que creo que es lo que es realmente importante, digamos, para una entidad. Es cómo lo gestiono yo, ¿no? Cómo tomo decisiones correctas partiendo de todos estos herramientas que
de las que hablaremos pues, en el curso. Movimientos paralelos y no paralelos, eso se los mencioné brevemente ahorita, y cómo impacta eso el riesgo de tasa de interés del libro bancario, y pues bueno, algunos comentarios del modelo estándar enfocados al valor económico del patrimonio y el margen neto de interés, que como les dije, son dos conceptos diferentes. ¿Listo? Entonces, pues nada, simplemente ya cierro esta sesión y doy paso a las preguntas si es que hay, mencionándoles pues que los invitamos a que participen de nuestro curso que iniciará en el mes de mayo. Ustedes recibirán en las próximas semanas, bueno, con todo el acompañamiento de nuestro equipo comercial y de mercadeo, van a recibir toda la información referente al brochure y todo lo demás referente a nuestro curso, en términos de las fechas exactas, bueno, toda la información para la inscripción y demás, para que los interesados pues comiencen a matricularse y pues nos veremos entonces en el mes de mayo con nuestro curso de gestión de riesgo de tasa de interés del libro bancario. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ya cerrando un poquito el tema, pues si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto la atendemos, que ya estamos ya en el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, Daniel, tienes la palabra. Buenas tardes. Mi pregunta es si esta herramienta me puede servir a mí para sensibilizar la curva a la cual yo termino captando recursos. O sería una herramienta muy distinta a la que yo tengo que adoptar para hacer esas variaciones en mi curva, tanto de captación como de colocación. No, esa pregunta está súper buena. Entonces, digamos, dentro de las herramientas que uno utiliza en la gestión de este riesgo, se encuentra también la simulación de escenarios, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de la normatividad, es lo que ellos llaman choques, ¿no? Los famosos choques de tasas. Pero pues claramente la única forma de hacerlo no es choques, hay otras formas de mirar esas sensibilidades o esas simulaciones, que básicamente lo que le permiten ver a uno es bajo diferentes escenarios qué le podría pasar a mi curva de captaciones y qué le podría pasar también a mi curva de colocaciones. Entonces, digamos que ese tema claramente, digamos, se incorporará dentro del curso como parte de la información que se brindará. Entonces, claro, eso sí se incorpora digamos, en la acción de riesgo de tasa de interés del bancario se incorpora y se incorpora en lo que estaremos conversando nosotros en el mes de mayo. Listo, gracias. De una vez. Bueno, Álvaro Iván Prada tiene una pregunta. Buenas tardes, ¿cuál es el horario y costo del curso? Bueno, el costo y el horario todavía no han sido establecidos. Solamente les estaremos informando pues a las personas que se registraron, por supuesto, el día de hoy a nuestro conversatorio serán las primeras en enterarse de los costos del curso, los horarios, sabemos que va a ser virtual y que iniciarán sesiones en el mes de mayo, pero igual estén pendientes tanto de las redes sociales de riesgos como pues de sus correos electrónicos al cual pues les estaré enviando toda la información concerniente. ¿Alguien tiene otra pregunta? Tengo otra, qué pena con ustedes. ¿Hay algún tipo de requerimiento por parte de la superfinanciera? O sea, algún nivel mínimo a cumplir con respecto a este sistema de riesgo? Pues digamos que básicamente lo que se define en esa normatividad son los mecanismos de medición estándar, ¿no? Y lo que se menciona es, las entidades deben establecer límites, digamos, para ese tipo de modelos. Es un poco lo que plantean. Literalmente que te digan a ti unos números exactos de esas exposiciones, pues no están. Seguramente sí estarán, creo yo, porque hacia allá seguramente viajará esa normativa, pero lo que te diría es que con lo que está actualmente, lo que se propone es que las entidades propiamente definan esos límites de exposición. Gracias. Vale. Bueno, André, en nuestro chat no tenemos en este momento más preguntas. No sé si algún otro participante quiera aportar, preguntar. Bueno, no, perfecto. Pues si no hay más preguntas, les agradecemos un poco por el tiempo, digamos, de participar en nuestro conversatorio. Y bueno, un placer haber estado con ustedes el día de hoy comentándoles algunos temas generales del riesgo de tasa de interés del libro bancario. Nos veremos en el mes de mayo, pues a los interesados en nuestro curso. Entonces, bueno, que tengan muy buena tarde y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.